¿Alguna vez has tenido un descubrimiento que te cambió la vida en terapia y que lamentas profundamente? Llevo 6 meses yendo a la doctora Foreman, tratando de descubrir quién mató a mis padres. Recuerdo su rostro perfectamente. Tenía 7 años cuando sucedió, escondido en el armario, observándolo apuñalarlos por la rendija de la puerta. Pelo canoso, una cicatriz alta en la mano izquierda, de donde mi madre se había defendido. Le he dicho a la policía todo 100 veces, pero sin un nombre o ubicación, no pueden hacer nada. El boceto ha estado en el sistema durante 20 años, le dije a la doctora Foreman durante nuestra sesión de la tarde de Acción de Gracias. Ninguna coincidencia. Es como si se hubiera esfumado. Edwin, estás haciendo todo lo que puedes, me dijo. A veces estas cosas toman tiempo. El detective llamó ayer. Dijo que iban a mover mi caso a los archivos fríos. 20 años es su límite para la investigación activa. Mi voz se quebró. Veo programas de crímenes reales donde el ADN resuelve casos de hace 30 años, pero nosotros no tenemos nada. Usaba guantes. Fue cuidadoso. Sigo pensando, ¿y si lo veo en una tienda de comestibles? ¿Lo reconocería después de todos estos años? La gente envejece, cambia. Quizás deberíamos salir juntos alguna vez, bromeó. 2 pares de ojos son mejores que uno. Encontraremos al asesino de tus padres en Whole Foods comprando col rizada orgánica. Logré reír un poco. Fue agradable que intentara aligerar el ambiente, pero aún no entendía por qué realmente estaba intentando aligerar el ambiente. Ella había sido la única persona en 20 años que no me miraba con lástima cuando hablaba de seguir buscando. La sesión terminó y revisó su teléfono. Oh, no. Mi Uber canceló. El tercero hoy. La tarifa dinámica es una locura. Puedo llevarla a donde necesite ir. Es un dulce, pero va en contra de los límites profesionales. Ya llego tarde a la cena familiar de Acción de Gracias. Usted acaba de pasar su festivo escuchándome hablar de un asesinato. Déjeme al menos llevarla. Ella dudó, mirando su teléfono de nuevo. El próximo coche disponible está a 40 minutos. Necesito parar en la tienda primero. Prometí llevar pastel, y si no aparezco con él, mi madre nunca me dejará olvidarlo. No hay problema. En el supermercado, ella entró corriendo mientras yo esperaba. El estacionamiento estaba casi vacío. La mayoría de la gente ya estaba en sus cenas. Cuando regresó, estaba equilibrando 2 pasteles y parecía agotada. Solo les quedaba calabaza sin azúcar, así que tomé manzana también. Mi padre es diabético, pero se comerá el normal de todos modos y nos culpará por dejarlo. Me dio indicaciones hacia un bonito vecindario suburbano, de esos con aros de baloncesto en las entradas y pequeñas cajas de biblioteca en los jardines. ¿Familia grande?, pregunté. Padres, hermanos, primos, caos, se rió. Mi padre siempre hace comida para un ejército. Dice que es porque creció pobre y se prometió a sí mismo que sus hijos nunca verían una mesa vacía. Cuando nos detuvimos frente a la colonial de 2 pisos con luz cálida derramándose por cada ventana, ella hizo una pausa. Edwin, sé que esto no es convencional, pero ¿quieres entrar? Nadie debería estar solo en Acción de Gracias. Eso es realmente cruzar límites. No mencionaré que eres mi paciente, solo un amigo que me ayudó. Además, te vendría bien una Acción de Gracias normal después de todo lo que has pasado. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste uno? En retrospectiva debí haber gritado, debí haberme dado la vuelta y correr hacia la policía. Pero la soledad de 20 acciones de gracias sin mis padres me abrumó. Está bien, gracias, respondí. La casa era cálida, llena de risas y sonidos de fútbol. Los niños corrían con aviones de juguete. El olor a pavo y salvia me golpeó como un recuerdo físico. Se sintió como las reuniones familiares que apenas recordaba de la infancia antes de que todo se oscureciera. Todos él es Edwin, anunció la doctora Foreman. Me salvó de quedarme varada. Su madre me abrazó de inmediato, oliendo a canela y mantequilla. Oh, Dios te bendiga. Leslie siempre se pierde la cena por esas aplicaciones. Quédate, quédate. Tenemos tanta comida. La gente me estrechaba la mano, me ofrecía bebidas, me preguntaba sobre mi vida. Una niña me enseñó sus dibujos. El abuelo de alguien comenzó a contarme sobre su tiempo en Corea.
Era abrumador pero agradable, como ser absorbido por algo cálido y vivo. Papá, ven a conocer a Edwin. Llamó la doctora Foreman hacia la cocina. Él es quien salvó mis pasteles. Los pasteles están salvados. Gracias a Dios, tu madre nos habría matado a los dos, resonó una voz. Un hombre salió secándose las manos con un paño de cocina. Alto, incluso a sus 70 años. Pelo canoso, aunque debió haber sido más joven hace 20 años, quizás 50 entonces. La luz de la cocina atrapó su mano izquierda mientras la secaba. La cicatriz en su mano izquierda, irregular y vieja, que iba desde el pulgar hasta la muñeca. Mi cuerpo se quedó frío, luego caliente. La habitación comenzó a dar vueltas. 20 años mirando esa cicatriz en mis pesadillas, dibujándola para bocetos policiales, describiendo su curva y longitud exactas, la herida defensiva que mi madre le había infligido cuando había tomado su propio cuchillo. Encantado de conocerte, dijo, extendiendo esa mano con cicatrices. Bob Foreman, gracias por ayudar a mi Leslie. No podía moverme, no podía respirar. Solo miraba la cicatriz que describía a la policía 10,000 veces. Edwin, la doctora Foreman tocó mi brazo. ¿Estás bien? Te ves pálido. Saqué mi teléfono con dedos temblorosos. Encontré la foto del boceto policial que siempre guardaba, el que le había mostrado docenas de veces en terapia. Lo sostuve con manos temblorosas. Es él, susurré. La voz de la doctora. Foreman sonaba como si viniera de debajo del agua, preguntándome si estaba bien, pero no podía hacer que mi boca respondiera. Todo mi cuerpo se sentía congelado, excepto mis manos, que no dejaban de temblar mientras miraba esa cicatriz. Bob da un paso hacia mí con preocupación en su rostro, y finalmente reacciono. Murmuro algo acerca de sentirme enfermo, de necesitar aire. Lo siento. Y me dirijo hacia la puerta principal. La gente me está mirando tropezar por la sala de estar y escucho a la doctora Foreman llamando mi nombre detrás de mí, pero sigo moviéndome. Mis piernas se sienten débiles y mi visión está borrosa, pero logro salir al frío aire de noviembre. Busco a tientas las llaves de mi coche durante lo que parece una eternidad antes de poder desbloquear la puerta. Una vez dentro, cierro todas las puertas con llave y me siento allí temblando tan fuerte que mis dientes castañetean. Mis manos tiemblan mientras saco mi teléfono y encuentro el boceto policial que siempre mantengo guardado. Lo sostengo y lo comparo con la imagen mental que acabo de grabar en mi cerebro al ver a Bob. La cicatriz coincide perfectamente. Esa línea irregular desde el pulgar hasta la muñeca en la mano izquierda. La altura coincide. Es alto incluso a sus 70 años. El pelo canoso, la forma en que se erguía. Incluso su voz me suena familiar ahora que lo pienso. Todo coincide con el hombre de mis pesadillas. El hombre al que vi matar a mis padres hace 20 años. Enciendo el coche y me alejo de esa casa tan rápido como puedo sin violar las leyes de tráfico. 3 cuadras más tarde, tengo que detenerme porque estoy temblando demasiado para ver la carretera con claridad. Estoy en un estacionamiento de un vecindario al azar y agarro mi cuaderno de la guantera con dedos temblorosos. Empiezo a escribir cada detalle que puedo recordar antes de que se me olvide algo. Lo que Bob llevaba puesto, un suéter azul y pantalones caqui. Sus palabras exactas cuando se presentó. La forma en que se secó las manos en ese paño de cocina antes de extenderme su mano con cicatrices para estrechar la mía. La ubicación precisa de la cicatriz, comenzando en la base de su pulgar y corriendo diagonalmente a través de su palma hasta la muñeca. El color, ese tejido cicatricial blanco y viejo que resalta contra su piel. Escribo durante 10 minutos seguidos sin parar, llenando 3 páginas con observaciones. Luego tomo fotos de mi boceto policial desde múltiples ángulos y comienzo un nuevo documento en mi teléfono con la fecha y hora de hoy. Vuelvo a escribir todo, queriendo múltiples copias en caso de que algo le pase a mi cuaderno. Durante las siguientes 2 horas, simplemente me siento en ese estacionamiento repasando cada recuerdo de mis sesiones de terapia con la doctora Foreman. Le conté todo sobre el caso. Describí esa cicatriz en detalle al menos una docena de veces. Le mostré el boceto policial una y otra vez. ¿Le di suficiente información como para que ella debiera haber reconocido a su propio padre?
La cicatriz es muy distintiva. ¿Cómo pudo no haberla notado en la mano de su padre? Mi teléfono sigue vibrando con mensajes de texto de ella. El primero pregunta si estoy bien. El segundo dice que está preocupada. El tercero dice, todos en la cena están preocupados y preguntando por mí. Me quedo mirando los mensajes, pero no puedo obligarme a responder porque no sé qué decir. ¿Sabía ella todo el tiempo que su padre mató a mis padres? ¿Es por eso que me invitó a Acción de Gracias? ¿Para ver qué haría yo cuando lo viera? Mi cerebro sigue dando vueltas con estas preguntas, pero no tengo respuestas. Silencio mi teléfono y sigo revisando mis recuerdos, tratando de recordar si alguna vez reaccionó extrañamente cuando hablé de la cicatriz o la descripción del asesino. Alrededor de la medianoche, finalmente conduzco a casa porque estoy agotado y congelándome en mi coche. Pero una vez que llego a mi apartamento, no puedo dormir, estoy demasiado alterado. Paso el resto de la noche investigando a Bob Foreman en línea. Encuentro su perfil de Facebook y me desplazo por años de fotos familiares. Encuentro su dirección, la misma casa de la que acabo de huir. Encuentro su historial laboral en LinkedIn y veo que solía trabajar para una empresa de suministros de fontanería. Mis manos aún tiemblan mientras abro Google Maps y empiezo a crear una línea de tiempo detallada. Marco dónde estaba mi casa de la infancia. ¿Dónde estaba el antiguo trabajo de Bob? ¿Dónde vivía hace 20 años? Hago capturas de pantalla de todo y lo guardo todo en una carpeta en mi ordenador. Encuentro perfiles de redes sociales de su esposa, sus otros hijos, tratando de reconstruir toda su vida. A las 4 de la mañana, tengo páginas de notas y un mapa que muestra sus ubicaciones conocidas durante los últimos 20 años. A las 4 de la mañana, estoy tan cansado que me arden los ojos, pero sé que necesito contactar a la policía mientras todo está fresco en mi mente. Encuentro la antigua dirección de correo electrónico del detective Harrison, el oficial que originalmente manejó el caso de mis padres antes de que se enfriara. Empiezo a redactar un correo electrónico, y me lleva 1 hora hacerlo correctamente. Adjunto el boceto policial, múltiples fotos de Bob Foreman de sus redes sociales, mis notas detalladas sobre la cicatriz y un relato completo de cómo lo conocí en la cena de Acción de Gracias. Explico que este es el hombre de mi memoria, y estoy absolutamente seguro. Incluso después de 20 años, la cicatriz coincide perfectamente. Tiene la altura y edad correctas, y tuvo la oportunidad porque trabajaba en mi vecindario. Leo el correo electrónico 5 veces antes de finalmente pulsar enviar a las 5:00 de la mañana. Luego trato de dormir, pero mi cerebro no se apaga. Sigo viendo el rostro de Bob cada vez que cierro los ojos, esa sonrisa amistosa mientras se secaba las manos. La forma en que extendió esa mano con cicatrices hacia mí, completamente inconsciente de que lo reconocí. Mi teléfono suena 2 veces y veo que es la doctora Foreman llamando, pero no contesto. Deja mensajes de voz y los escucho más tarde. Su voz suena preocupada y confusa, preguntando qué pasó, diciendo que deberíamos hablar, preguntando si estoy bien. El segundo mensaje dice que está realmente preocupada y quiere asegurarse de que estoy a salvo. Escucho ambos mensajes 3 veces, pero no le devuelvo la llamada porque no sé qué decir. Si ella sabía sobre su padre, entonces me ha estado mintiendo durante 6 meses. Si no lo sabía, entonces estoy a punto de destruir a toda su familia. De cualquier manera, no puedo hablar con ella ahora mismo, y quizás nunca más. Por la mañana, quizás he dormido 2 horas en pequeños fragmentos llenos de pesadillas. Reviso mi correo electrónico y encuentro una respuesta automática que dice: el detective Harrison se jubiló hace 3 años. Se me cae el estómago hasta que leo el resto. El mensaje dice: mi correo electrónico ha sido reenviado automáticamente al detective Randolph en la unidad de casos fríos. Menos de 1 hora después, recibo una respuesta del propio detective Randolph. Dice que recibió mi correo electrónico y revisó los archivos adjuntos. Quiere reunirse conmigo tan pronto como sea posible hoy si puedo gestionarlo. También me pide que no tenga ningún contacto adicional con la familia Foreman hasta que hablemos. Su rápida respuesta me da el primer atisbo de esperanza real que he sentido desde que reconocí a Bob anoche. Alguien se lo está tomando en serio y quiere ayudar. Me reúno con el detective Randolph en la estación de policía esa misma tarde. Es más joven de lo que esperaba, quizás 40 años,
con ojos agudos que realmente me miran como una persona real, con un caso real en lugar de una víctima obsesionada que no puede dejarlo ir. Me lleva a una pequeña sala de conferencias y extiende todo lo que le envié sobre la mesa. Revisa mi documentación cuidadosamente, mientras me siento allí tratando de no desmoronarme por el agotamiento y el estrés. Escucha mientras le explico todo, desde las sesiones de terapia hasta la invitación de acción de gracias y el momento en que reconocí la mano con cicatrices de Bob. Toma notas y hace preguntas, pero nunca sugiere que mi memoria podría ser incorrecta o poco fiable después de 20 años. Cuando termino de hablar, me mira con algo parecido a simpatía y dice: «Este es un buen trabajo, documentación realmente detallada». Casi empiezo a llorar de alivio porque finalmente alguien me cree. El detective Randolph explica que si bien mi identificación es realmente fuerte, necesitan más que solo reconocimiento y una cicatriz para seguir adelante con los cargos. Me hace preguntas detalladas sobre mi terapia con la doctora Foreman. ¿Qué le dije exactamente sobre el caso? ¿Alguna vez reaccionó extrañamente cuando describí al asesino o la cicatriz? ¿Hizo alguna pregunta capciosa o pareció interesada en detalles específicos? Mientras respondo a sus preguntas, me doy cuenta con una creciente sensación de náusea en el estómago de que ella sabía todo sobre mi caso. Le describí esa cicatriz probablemente 15 veces durante 6 meses. Le mostré el boceto policial en casi todas las sesiones. Ella sabía que estaba buscando a un hombre alto con pelo canoso y una cicatriz distintiva en la mano izquierda. Su padre tiene todas esas cosas y ella nunca sugirió que pudiera coincidir con mi descripción. O es la terapeuta más despistada del mundo, o sabía algo y no me lo dijo. El detective Randolph se levanta y camina hacia un archivador gris contra la pared, sacando una carpeta gruesa con los nombres de mis padres, escritos en la etiqueta. Extiende el contenido sobre la mesa de conferencias, y veo fotos que no había mirado en años. Informes de la escena del crimen, declaraciones de testigos, el boceto original que ayudé a crear cuando tenía 7 años. Saca mi descripción inicial de hace 20 años y la lee en voz alta. El asesino era alto, quizás 6 pies, con pelo canoso que parecía pulcro y limpio. Tenía una cicatriz en la mano izquierda, irregular como un rayo, que iba desde el pulgar hasta la muñeca. Describí cómo mi madre había agarrado un cuchillo de cocina durante el ataque y logró cortarlo antes de que él la dominara. El detective Randolph me mira y me pide que describa lo que vi en acción de gracias. Cierro los ojos y me imagino la mano de Bob mientras la secaba con el paño de cocina. La cicatriz estaba exactamente donde la recordaba, irregular y vieja, comenzando en la base de su pulgar y corriendo hacia la muñeca. La forma coincidía perfectamente, como si alguien hubiera calcado mi dibujo de la infancia en su mano real. El detective Randolph asiente lentamente y dice: «Esta es la pista más fuerte que el caso ha tenido jamás». Explica que la mayoría de las identificaciones de testigos presenciales después de 20 años serían cuestionables, pero la cicatriz es tan específica y distintiva que le da un peso real a mi testimonio. Señala que describí la ubicación y forma exactas de la cicatriz antes de conocer a Bob, lo que significa que no pude haber sido influenciado por verlo. La altura también coincide, teniendo en cuenta 20 años de envejecimiento. Bob habría tenido unos 50 años cuando mis padres fueron asesinados y ahora tiene 70, exactamente la progresión de edad correcta. El detective Randolph me dice que me cree por completo y que va a hacer todo lo posible para construir un caso, pero necesito entender lo cuidadosos que tenemos que ser. Se inclina hacia adelante y su voz se pone seria. No puedo tener ningún contacto con la doctora Mayra Foreman ni con nadie de su familia. No puedo acercarme a Bob directamente ni intentar hablar con él. Cualquier contacto podría comprometer toda la investigación o ponerme en peligro si Bob se da cuenta de que lo reconocí. Si Bob sabe que lo estamos investigando, podría destruir pruebas o huir. Asiento y digo que entiendo, pero por dentro estoy luchando contra la necesidad de volver a esa casa y confrontarlo. Una parte de mí quiere agarrarlo por esa mano con cicatrices y exigir saber por qué mató a mis padres. ¿Qué le hicieron? ¿Por qué destruyó toda mi vida?
El detective Randolph parece leerme la mente porque dice que sabe lo difícil que es esto. Pero he esperado 20 años y necesito esperar un poco más para hacer esto bien. Le prometo que no haré contacto, y lo digo en serio. Aunque cada célula de mi cuerpo quiere gritarle a Bob hasta que confiese. Durante los días siguientes, mi teléfono sigue vibrando con mensajes de la doctora Foreman. El primero solo pregunta si llegué a casa a salvo después de Acción de Gracias. Luego comienza a preguntar si estoy bien porque parecía molesto cuando me fui. Al tercer día, envía mensajes más largos diciendo que está preocupada por mí y preguntando si algo sobre conocer a su familia desencadenó malos recuerdos. Me quedo mirando cada mensaje y quiero escribirle que su padre es un asesino, que mató a mis padres mientras yo observaba desde un armario, que ella me ha estado ayudando a buscar a un asesino que estaba sentado en su mesa de Acción de Gracias. Pero la advertencia del detective Randolph me detiene cada vez. Finalmente, envía un mensaje de texto diciendo que está preocupada por mi bienestar y preguntando si nuestra sesión de la semana pasada desencadenó algo que debería saber. Escribo y borro unas 10 respuestas diferentes antes de decidirme por algo breve. Le digo que necesito tomar un descanso de la terapia por razones personales y que me pondré en contacto cuando esté listo. Se siente como una mentira, pero es lo más cerca que puedo estar de la verdad sin comprometerlo todo. Ella responde inmediatamente preguntando si hay algo que pueda hacer para ayudar, pero no le respondo. Ese fin de semana, saco todas las cajas de pertenencias de mis padres que he guardado en mi armario durante 20 años. Reviso cada foto, cada documento, cada trozo de papel, buscando cualquier conexión entre mi familia y Bob Foreman. Mis manos tiemblan mientras miro fotos de mis padres sonriendo en fiestas de cumpleaños y cenas festivas, sabiendo que finalmente podría estar cerca de hacerles justicia. Encuentro el antiguo calendario de trabajo de mi padre y hojeo los meses anteriores al asesinato, buscando cualquier cita o nota sobre reparaciones de fontanería. Hay una entrada de 3 meses antes de que murieran que solo dice: «Fontanero viene por el fregadero de la cocina». Mi corazón se acelera porque ese podría haber sido Bob. Podría haber sido cuando vino por primera vez a nuestra casa y aprendió la distribución. Tomo fotos de la página del calendario y se las envío al detective Randolph con un mensaje explicando lo que encontré. Él me devuelve la llamada en 1 hora y su voz suena emocionada. Dice que ha estado revisando los antecedentes de Bob y descubrió que hace 20 años trabajaba para una empresa de suministros de fontanería que prestaba servicio a nuestro vecindario. Esto significa que Bob tenía razones legítimas para estar en la zona y habría conocido la distribución de casas como la nuestra. Probablemente prestó servicio a docenas de casas en nuestra calle a lo largo de los años. Se me cae el estómago porque esto lo hace aún más real. Bob no fue un intruso al azar. Era alguien que tenía acceso a nuestro hogar, a quien mis padres probablemente dejaron entrar sin preguntar porque estaba allí para arreglar algo. El detective Randolph sigue hablando y explica los desafíos legales que enfrentamos. 20 años significan que la mayor parte de la evidencia física ha desaparecido o es demasiado vieja para ser útil. Mi testimonio de testigo presencial como un niño de 7 años será cuestionado por los abogados defensores que dirán: los recuerdos de la infancia no son fiables. Necesitamos algo concreto para construir una causa probable para una orden de ADN. Sugiere que escriba cada detalle que recuerde sobre esa noche, no importa lo pequeño, porque algo podría proporcionar un nuevo ángulo para la investigación. Dice que incluya todo, incluso cosas que parecen sin importancia, porque nunca se sabe qué detalle podría ser relevante. Paso toda la noche escribiendo, llenando página tras página con detalles. He intentado olvidarlos durante 20 años. El sonido de mi madre gritando desde la cocina. El olor a sangre que llenó la casa. La forma en que el asesino se movió por nuestro hogar como si supiera exactamente dónde estaba todo, sin tropezar con muebles ni dudar en las puertas. El momento en que mi madre agarró un cuchillo de la encimera y se defendió, logrando cortarle la mano antes de que él la dominara. Recuerdo haberme escondido en el armario con la mano sobre la boca, mirando por la rendija de la puerta cómo él agarraba el cuchillo con esa mano ensangrentada. Todavía puedo ver la sangre corriendo entre sus dedos mientras estaba de pie sobre mis padres. El proceso de escritura me deja emocionalmente destrozado,
llorando tan fuerte que apenas puedo ver el teclado. Pero el detective Randolph dijo que cada detalle ayuda, así que sigo adelante. Cuando finalmente termino, son las 3:00 de la mañana y he escrito 12 páginas. Le envío todo por correo electrónico al detective Randolph y me desplomo en la cama, demasiado agotado incluso para quitarme la ropa. 2 días después, llaman a la puerta de mi apartamento a mitad de la tarde. Miro por la mirilla y veo a la Doctor Foreman parada allí con aspecto preocupado. Vuelve a llamar a mi puerta y dice mi nombre, diciendo que está preocupada porque me perdí nuestra sesión programada y no le devuelvo las llamadas. Abro la puerta, pero no me hago a un lado para dejarla entrar. Inmediatamente nota que algo anda mal, probablemente porque parezco no haber dormido en días. Pregunta si esto es por acción de gracias, si conocer a su familia fue demasiado para mí. Tengo que agarrarme físicamente al marco de la puerta para evitar gritarle sobre su padre. Mi mandíbula se aprieta y puedo sentir que todo mi cuerpo tiembla con el esfuerzo de mantener la calma. Le digo que necesito espacio y empiezo a cerrar la puerta. Ella pone la mano para detenerla y dice que deberíamos hablar sobre lo que sea que esté pasando, que está aquí para ayudar. Niego con la cabeza y le digo de nuevo que necesito espacio. Luego cierro la puerta mientras ella todavía está hablando. La escucho quedarse allí un minuto antes de finalmente irse. Esa noche, decido que no puedo simplemente esperar a que la policía construya su caso. Necesito hacer algo activo, algo que se sienta como progreso. Busco en línea investigadores privados que se especialicen en casos fríos y encuentro a Priscilla, que tiene buenas críticas y un sitio web lleno de casos resueltos. Es cara, cobra $200 por hora, pero he estado ahorrando dinero durante años específicamente para cualquier cosa que pueda ayudar a resolver el asesinato de mis padres. La llamo y le explico la situación, omitiendo la parte de reconocer a Bob en acción de gracias porque no quiero que se corra la voz. Solo digo que tengo un sospechoso y necesito que alguien verifique sus antecedentes y movimientos de hace 20 años. Priscilla dice que puede ayudar y programamos una reunión para el día siguiente. Cuando la encuentro en una cafetería, es más joven de lo que esperaba, quizás 35 años, con ojos agudos que me recuerdan al detective Randolph. Toma notas detalladas mientras le explico sobre Bob trabajando para la compañía de fontanería y la línea de tiempo de los eventos. Dice que comenzará verificando su historial laboral y movimientos hace 20 años, manteniéndose dentro de los límites legales, pero quizás encontrando cosas más rápido que la policía. Dentro de 3 días, llama con su primer informe. Confirma que Bob definitivamente estaba trabajando en mi vecindario durante el momento de los asesinatos. Su ruta incluía casas en mi calle, y los registros de la compañía de fontanería muestran que hizo llamadas de servicio en múltiples direcciones a 2 cuadras de donde vivía. También encontró algo interesante en sus registros de empleo. Bob dejó ese trabajo repentinamente 2 meses después de que mis padres fueran asesinados, citando razones familiares en su papeleo de salida. Priscilla dice que el momento podría ser una coincidencia, pero combinado con todo lo demás, se siente significativo. Inmediatamente llamo al detective Randolph para compartir lo que Priscilla encontró. Y él está de acuerdo en que el momento en que Bob dejó su trabajo vale la pena señalar. Dice que está construyendo una línea de tiempo de la vida de Bob alrededor de los asesinatos y cada pieza ayuda a establecer la oportunidad y el comportamiento sospechoso. Suena energizado, como si finalmente estuviéramos logrando un progreso real después de 20 años de nada. 2 días después, el detective Randolph llamó para decir que se iba a reunir con el fiscal de distrito asistente para discutir lo que necesitaríamos para seguir adelante con los cargos. Le pregunté si debía ir y me dijo que aún no, que esto era solo estrategia preliminar. La tarde siguiente, me devolvió la llamada y me explicó lo que Dan le dijo. Incluso con mi identificación y la presencia de Bob en el vecindario durante los asesinatos, necesitaban algo físico para construir un caso procesable. Dan sugirió investigar si alguna prueba de la escena del crimen original todavía se conservaba en algún lugar porque las pruebas de ADN modernas podrían extraer perfiles de muestras que estaban demasiado degradadas hace 20 años. El detective Randolph dijo que comenzaría a revisar la instalación de almacenamiento de casos fríos para ver qué podría seguir existiendo. Esa noche,
No pude dormir porque cada vez que cerraba los ojos, veía la mano con cicatrices de Bob acercándose a mí. A la mañana siguiente en la tienda de comestibles, vi a un hombre mayor con pelo canoso y se me apretó el pecho. Mis manos comenzaron a temblar. Tuve que dejar mi carrito y salir a respirar. Siguió sucediendo durante los días siguientes. Cualquier hombre con pelo canoso o cicatrices visibles en las manos hacía que mi corazón se acelerara y mi visión se estrechara. Me despertaba 3 o 4 veces por noche revisando que la puerta de mi apartamento estuviera cerrada con llave. Luego revisando de nuevo 10 minutos después porque no podía recordar si realmente había revisado o simplemente había pensado en revisar. Sabía que necesitaba ayuda, pero volver con la doctora Foreman era imposible, y la idea de explicarle todo a un nuevo terapeuta me daban ganas de vomitar. En su lugar, fui en línea y pedí un sistema de seguridad con sensores de puerta y cámaras. Cuando llegó, pasé 6 horas instalándolo y probándolo, luego revisando las cerraduras de nuevo de todos modos porque las cámaras no parecían suficientes. Priscila llamó mientras revisaba las cerraduras por probablemente la 20ª vez ese día. Había estado investigando los registros financieros de Bob y encontró algo interesante. Pagaba casi todo en efectivo y mantenía una huella digital muy baja, lo que, según ella, podría ser normal para alguien de su edad que no confiaba en la tecnología. Pero también podría sugerir que era alguien cuidadoso al dejar rastros de sus actividades. Iba a seguir buscando patrones inusuales alrededor del momento de los asesinatos de mis padres, cualquier gran retiro de efectivo o gastos inexplicables. Sentí esta sombría satisfacción al escuchar que estábamos construyendo el caso, pieza por pieza, aunque cada pieza se sintiera pequeña en comparación con lo que necesitábamos. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de la doctora Foreman diciendo que había presentado un aviso formal de que yo había terminado la terapia. Me ofreció referencias a otros 3 terapeutas que se especializaban en trauma y dijo que esperaba que siguiera recibiendo ayuda. Su tono era profesional, pero podía sentir dolor bajo la cuidadosa redacción, y una parte de mí se sintió culpable por ignorarla después de que me había apoyado tanto durante 6 meses. Pero luego recordé la mano con cicatrices de su padre secando ese paño de cocina, y la culpa desapareció. Ella tenía que haberlo sabido, o estaba peligrosamente ciega a detalles que cualquier terapeuta debería notar. El detective Randolph llamó 3 días después con noticias que hicieron que mi mano dejara de temblar por primera vez en una semana. Habían encontrado pruebas conservadas del asesinato de mis padres en la instalación de almacenamiento de casos fríos. Los hisopos del mango del cuchillo y las muestras de debajo de las uñas de mi madre, donde se había defendido, todavía estaban allí en bolsas de pruebas selladas. Las pruebas de ADN modernas podrían ser capaces de extraer perfiles que no fueron posibles con la tecnología de hace 20 años. Estaba presentando solicitudes para que todo fuera sometido a nuevas pruebas, aunque me advirtió que el proceso llevaría meses y no había garantía de que las muestras no estuvieran demasiado degradadas. Le di las gracias y traté de no ilusionarme demasiado. Pero esa noche, dormí 5 horas seguidas sin despertarme para revisar las cerraduras. La seguridad de que existían pruebas reales se sintió mejor que cualquier sistema de seguridad. Decidí presentar una queja ética contra la doctora Foreman por la violación de los límites al invitarme al Día de Acción de Gracias de su familia. Incluso si no sabía sobre su padre, llevar a un paciente a su vida personal de esa manera era completamente inapropiado. Busqué el sitio web de la Junta de Licencias Estatales y completé su formulario de queja en línea describiendo la invitación de acción de gracias en detalle y cómo violaba los límites terapéuticos. Enviarlo se sintió como lo único que podía controlar en ese momento, y 2 días después, la Junta respondió diciendo que investigarían y nos entrevistarían a ambos. Priscila llamó esa misma semana para informar que había identificado a un posible testigo. Un excompañero de trabajo de Bob de la compañía de fontanería podría recordar detalles sobre su comportamiento hace 20 años, alrededor del momento de los asesinatos. Iba a acercarse a esta persona con cuidado y ver qué recordaban sobre Bob durante ese periodo. Traté de no ilusionarme, pero cada nueva pieza de información se sentía como progreso, como si estuviéramos construyendo lentamente algo sólido. Una noche, muy tarde,
Cuando no podía dormir, hice algo estúpido que sabía que el detective Randolph me había dicho específicamente que no hiciera. Me subí a mi coche y conduje hasta el vecindario de Bob, estacionando a 3 casas de su colonial de 2 pisos con el aro de baloncesto en la entrada. Me quedé allí sentado durante más de 1 hora, solo observando, tratando de entender cómo la figura de abuelo amigable que me había ofrecido pavo y me había preguntado sobre mi vida podía ser el mismo hombre que había apuñalado a mis padres mientras yo miraba desde un armario. Las luces estaban encendidas en lo que parecía ser una sala de estar, y podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Después de 1 hora, me obligué a encender el coche e irme antes de hacer algo que pudiera arruinar la investigación, como acercarme y confrontarlo. La Junta de Ética programó entrevistas sobre mi queja 2 semanas después. Me reuní con un investigador llamado Mateo en su oficina del centro. Tenía unos 50 años con pelo canoso que no desencadenó mi respuesta de pánico porque parecía muy tranquilo y profesional. Tomó notas detalladas mientras describía la invitación de Acción de Gracias y cómo violaba los límites terapéuticos. Hizo preguntas cuidadosas sobre la línea de tiempo y si me había sentido presionado a aceptar la invitación. Expliqué que, si bien la doctora Foreman no me había obligado, el desequilibrio de poder de la relación terapéutica lo hacía inapropiado de todos modos. Preguntó sobre mi relación con la doctora Foreman y si había otros problemas de límites. Me mantuve centrado en el incidente de Acción de Gracias y no mencioné mis sospechas sobre su padre porque eso no era relevante para la violación ética. El detective Randolph llamó al día siguiente para decir que la repetición de las pruebas de ADN había sido aprobada y las muestras estaban siendo enviadas al laboratorio. Me advirtió que incluso con la tecnología moderna, la evidencia de hace 20 años podría estar demasiado degradada para arrojar resultados útiles. También explicó que si obteníamos un perfil de ADN del asesino, aún necesitaríamos una muestra de Bob para compararla, lo que significaba construir suficiente causa probable para una orden judicial. El proceso legal se sentía interminable, pero entendí que era necesario hacer todo correctamente, para que nada fuera descartado más tarde por tecnicismos. Priscilla me llamó la tarde siguiente para decir que había localizado al supervisor de Bob de hace 20 años, un tipo jubilado llamado Frank, que recordaba a Bob bastante claramente de ese periodo. Iba a acercarse a esta persona con cuidado y ver qué recordaban sobre Bob durante ese periodo. Traté de no ilusionarme, pero cada nueva pieza de información se sentía como progreso, como si estuviéramos construyendo lentamente algo sólido. 3 semanas después de esa llamada, el detective Randolph me pidió que fuera al juzgado porque la jueza estaba escuchando argumentos sobre la orden de ADN. Me senté en la sala del tribunal mientras Dan presentaba nuestro caso, exponiendo mi identificación de Bob, su presencia en el vecindario durante los asesinatos, el momento sospechoso en que dejó su trabajo y se mudó, y la declaración del compañero de trabajo sobre los rasguños en sus brazos. El abogado de Bob argumentó que todo esto era circunstancial y se basaba en recuerdos de la infancia poco fiables. La jueza escuchó a ambas partes durante más de 1 hora, haciendo preguntas difíciles sobre la solidez de la evidencia. Cuando finalmente dictaminó, concediendo la orden judicial basada en la totalidad de las circunstancias, sentí una enorme ola de alivio recorrer mi cuerpo. 20 años de búsqueda, y finalmente íbamos a obtener respuestas concretas. El detective Randolph me miró y me hizo un pequeño gesto con la cabeza, pero me apartó después para recordarme que aún necesitábamos que el ADN realmente coincidiera. Si no lo hacía, volvíamos al punto de partida solo con mi memoria para seguir adelante. 2 días después, 2 detectives fueron a la casa de Bob temprano en la mañana para notificar la orden. El detective Randolph me llamó justo después para decir que Bob había cumplido con la toma de muestra, pero inmediatamente pidió a su abogado. Su abogado apareció en 30 minutos y Bob se negó a responder cualquier pregunta sin la presencia de un abogado. El abogado hizo una declaración a los detectives, calificando esto como un caso de identidad equivocada basado en recuerdos de la infancia poco fiables, pero la orden era válida y tenían la muestra. Ahora venía la parte más difícil, la espera. El técnico del laboratorio le dijo al detective Randolph que tardarían de 6 a 8 semanas en procesar y comparar las muestras porque estaban retrasados con los casos.
De 6 a 8 semanas se sintieron como una eternidad. Intenté mantener algún tipo de rutina normal, ir al trabajo, verte a ti, Michelle, para terapia 2 veces por semana, pero estaba revisando obsesivamente mi teléfono cada pocos minutos en busca de actualizaciones. Cada vez que vibraba, lo agarraba esperando noticias del detective Randolph. Cada día se sentía como un año, mientras imaginaba obtener finalmente la confirmación de que Bob mató a mis padres. Tú, Michelle, me ayudaste a comprender que este período de espera era su propia forma de tortura. Diferente a los 20 años de no saber, pero igual de difícil a su manera. Durante una sesión, unas 4 semanas después del período de espera, la Junta de Ética llegó a su decisión sobre la doctora Foreman. Mateo me llamó para explicar que habían encontrado que violó los límites profesionales al invitarme a la cena de acción de gracias de su familia. La Junta emitió una reprimenda formal que permanecería en su registro y le exigió completar capacitación adicional sobre límites terapéuticos antes de poder regresar a la práctica completa. Se le permitió conservar su licencia, pero esta violación sería permanente. Me sentí satisfecho de que hubiera consecuencias por lo que hizo, aunque parecía bastante menor en comparación con lo que su padre podría estar enfrentando. Casi al mismo tiempo, Priscilla terminó su investigación y me reunió en una cafetería para entregarme su informe final. Era una carpeta gruesa que documentaba todo lo que había encontrado sobre Bob durante las últimas semanas. La línea de tiempo de sus movimientos hace 20 años, mapas que mostraban su ruta de trabajo por mi vecindario, copias de los registros de empleo que mostraban cuándo renunció, la declaración del compañero de trabajo sobre sus rasguños y comportamiento estresado, registros financieros que mostraban cuándo vendió su casa. Lo había recopilado todo en un dossier profesional que fortaleció nuestro caso. Me dijo que confiaba en que teníamos a la persona correcta y esperaba que el ADN lo confirmara. Su certeza me ayudó a superar la espera interminable, me dio algo a lo que aferrarme cuando se colaba la duda. Tú, Michelle, dedicaste varias sesiones a ayudarme a prepararme para los 2 posibles resultados. ¿Qué pasaría si el ADN coincidía y qué pasaría si no? Trabajamos en estrategias de afrontamiento para ambos escenarios porque querías que estuviera preparado emocionalmente independientemente de los resultados. Durante una sesión me di cuenta de algo que me afectó profundamente. Había pasado 20 años construyendo toda mi vida en torno a encontrar a este asesino. Toda mi identidad estaba envuelta en ser el niño cuyos padres fueron asesinados, el testigo que nunca dejó de buscar. No estaba seguro de quién sería una vez que esto se resolviera de una forma u otra. ¿Qué haría conmigo mismo si obteníamos justicia? ¿Qué haría si no lo hacíamos? Tú, Michelle, dijiste que esto era en realidad un signo de crecimiento, que estaba empezando a pensar más allá del caso por primera vez en 2 décadas. Unas 5 semanas después del periodo de espera, la doctora Foreman envió una solicitud a través de Mateo, preguntando si estaría dispuesto a reunirme con ella en una sesión mediada. Quería disculparse directamente y explicó que nunca había hecho ninguna conexión entre mi caso y su padre. Yo era bastante reacio porque realmente no quería verla ni escuchar sus excusas, pero Mateo sugirió que podría proporcionar algo de cierre para ambos, ayudarnos a ambos a seguir adelante. Lo pensé durante unos días y finalmente accedí a reunirme en su oficina con él, presente como parte neutral. La mediación tuvo lugar un martes por la tarde en la sala de conferencias de Mateo. La doctora Foreman ya estaba allí cuando llegué y se veía fatal, como si no hubiera estado durmiendo. Tenía los ojos rojos y comenzó a llorar casi de inmediato cuando me senté. Se disculpó por la violación de los límites e insistió en que nunca había sospechado nada de su padre. Dijo que si hubiera hecho alguna conexión entre mis descripciones y su padre, me habría derivado a otro terapeuta de inmediato. Quería creerle, pero también estaba muy enojado porque no había sido más cuidadosa con todos los detalles que había compartido. Le dije que incluso si no lo sabía, debería haber reconocido que invitar a un paciente a una cena familiar estaba cruzando una línea. Hablamos durante más de 1 hora y no resolvimos todo, pero al final me sentí ligeramente menos traicionado. Al menos, parecía genuinamente arrepentida y genuinamente conmocionada por su padre. 7 semanas después de que se recogiera la muestra de ADN, el detective Randolph finalmente llamó.
Su voz sonaba cuidadosamente neutral cuando contesté, lo que inmediatamente hizo que se me cayera el estómago. Dijo que el laboratorio había terminado de procesar y comparar las muestras. El ADN de debajo de las uñas de mi madre era una coincidencia parcial con Bob. Era consistente con que él fuera la persona que dejó ese ADN, pero la muestra estaba tan degradada e incompleta que no era concluyente para estar seguros más allá de toda duda razonable. Si bien el ADN no excluía a Bob, tampoco probaba definitivamente que él estuviera allí esa noche. Mi corazón simplemente se hundió porque esta no era la respuesta clara que necesitaba desesperadamente después de esperar 7 semanas. El detective Randolph pudo escuchar la decepción en mi voz y trató de explicar que las coincidencias parciales han llevado a condenas antes cuando se combinan con otras pruebas. Pero yo sabía lo que esto significaba. No era la prueba irrefutable que esperábamos. Al día siguiente, me reuní con Dan en su oficina para discutir lo que significaba la coincidencia parcial para el caso. Explicó que no era suficiente por sí solo para garantizar una condena en el juicio. Cualquier abogado defensor decente podría argumentar contaminación, degradación durante 20 años o incluso similitud casual. Dijo que necesitaba decidir si acusar a Bob basándose en la totalidad de todas nuestras pruebas o esperar y ver si aparecía algo más. Se inclinaba por acusarlo porque cuando juntas mi identificación, la oportunidad y presencia de Bob en el vecindario, el momento sospechoso de los cambios en su vida, las observaciones de los compañeros de trabajo y la consistencia del ADN, se creaba lo que él llamó un caso procesable. Dijo que los jurados han condenado con pruebas circunstanciales antes cuando las circunstancias apuntan en una sola dirección. Pero quería ser honesto conmigo en que esta no era una victoria garantizada. Había un riesgo real de que un jurado no condenara basándose en lo que teníamos. Dejé su oficina sintiendo una extraña mezcla de esperanza y temor, sabiendo que estábamos cerca, pero no seguros de que llegaríamos allí. Al día siguiente, el detective Randolph me llamó y me pidió que fuera a la estación. Conduje sintiéndome pesado, como si los resultados parciales del ADN me hubieran quitado toda esperanza. Me sentó en la misma sala de conferencias donde habíamos revisado los archivos originales del caso y sacó una carpeta. Comenzó a mostrarme otros casos donde coincidencias parciales de ADN combinadas con testimonios de testigos habían llevado a condenas. Me guió a través de 3 juicios por asesinato diferentes, donde los jurados habían declarado culpables a los acusados, basándose en pruebas circunstanciales que se parecían mucho a las nuestras. Señaló las líneas de tiempo, las declaraciones de los testigos. El análisis forense que no fue perfecto, pero que pintó un panorama claro. Me dijo que había trabajado en casos durante 15 años, y la evidencia que teníamos contra Bob era fuerte, realmente fuerte. La coincidencia parcial no era ideal, pero cuando añadías mi identificación, la presencia de Bob en el vecindario, su repentino cambio de trabajo, la declaración del compañero de trabajo sobre los rasguños y el momento de todo, se creaba lo que los fiscales llaman una narrativa convincente. Dijo que los jurados condenan con pruebas circunstanciales todo el tiempo cuando las circunstancias apuntan en la misma dirección. Quería creerle. Pero 20 años de decepción me habían enseñado que nada estaba garantizado. Había visto suficientes programas de crímenes reales para saber que los casos que parecían sólidos a veces se desmoronaban en los tribunales. Le di las gracias y me fui sintiéndome un poco mejor, pero todavía asustado de haber llegado tan lejos, solo para perder en el juicio. Esa tarde, el abogado de Bob celebró una conferencia de prensa que se emitió en todos los canales de noticias locales. Yo estaba en casa cuando mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. Encendí la televisión y vi a este tipo elegante con un traje caro de pie frente a los micrófonos. Dijo que su cliente, Bob Foreman, negaba por completo las acusaciones y mantenía su inocencia. Calificó la coincidencia de ADN como casual y dijo que la muestra estaba tan degradada que no probaba nada. Luego me atacó directamente, diciendo que los recuerdos de la infancia eran notoriamente poco fiables y que yo había sido influenciado por 20 años de obsesión por encontrar al asesino de mis padres. Sugirió que me había convencido a mí mismo de que Bob era culpable basándome en una cicatriz común y mi desesperada necesidad de cierre. Dijo que su cliente era un padre y abuelo amoroso
que nunca había tenido problemas con la ley, y que este era un caso de identidad equivocada impulsado por un testigo traumatizado que no podía dejarlo ir. Sentí que la rabia se acumulaba en mi pecho mientras lo veía destrozar mi credibilidad en la televisión. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el control remoto. Llamé a Dan de inmediato y él pudo escuchar lo molesto que estaba. Me dijo que respirara, que esto era estrategia de defensa estándar y que no debíamos responder públicamente. Dijo que el caso sería decidido por la evidencia presentada a un jurado, no por declaraciones a los medios y conferencias de prensa. Me recordó que los abogados defensores siempre atacan la credibilidad de los testigos, porque ese es su trabajo y no significaba que el jurado les creería. Dijo que teníamos que mantenernos enfocados en construir el caso más sólido posible y no distraernos con batallas de relaciones públicas. Intenté calmarme, pero verme retratado como un testigo obsesionado y poco fiable en la televisión fue más difícil de lo que esperaba. Durante la semana siguiente, Dan revisó todas las pruebas y tomó su decisión. Me llamó para una reunión y me explicó que en lugar de presentar cargos directamente, quería presentar el caso a un gran jurado. Dijo que esto le daría la oportunidad de presentar todas nuestras pruebas en un entorno controlado sin que la defensa pudiera impugnarlas todavía. Si el gran jurado encontraba causa probable, emitirían una acusación formal y luego seguiríamos adelante con el juicio. Comenzó a prepararme para testificar de nuevo, esta vez con mucho más detalle sobre el asesinato en sí y mi identificación de Bob. Pasamos horas revisando mi testimonio, practicando preguntas y respuestas, asegurándonos de que pudiera guiar al gran jurado a través de cada momento de esa noche. Explicó que el proceso del gran jurado era secreto, lo que significaba que no tendría que enfrentarme a Bob ni a sus abogados. Solo seríamos yo, los fiscales y los miembros del gran jurado. Me advirtió que sería emocionalmente difícil revivir esa noche con tanto detalle, pero era necesario para ayudar al jurado a entender exactamente lo que presencié y por qué estaba tan seguro de la identificación. Le dije que estaba listo para hacer lo que fuera necesario. El testimonio ante el gran jurado fue programado para dentro de 2 semanas, lo que me dio tiempo para prepararme mentalmente. Tú me ayudaste a superar la ansiedad de tener que describir el asesinato de mis padres en detalle a extraños. Me enseñaste técnicas de conexión a tierra para cuando los recuerdos se volvieran abrumadores. El día de mi testimonio, llegué temprano al juzgado. Dan me recibió fuera de la sala del gran jurado y repasó todo una vez más. Luego entré y vi a 23 personas sentadas en filas observándome. Tomé asiento y Dan comenzó a hacer preguntas. Testifiqué durante 3 horas seguidas, guiándolos a través de cada detalle de esa noche. Describí cómo me escondí en el armario, escuché a mi madre gritar, observé por la rendija de la puerta cómo el hombre de pelo canoso se movía por nuestra casa. Expliqué cómo mi madre había agarrado un cuchillo de la cocina y se defendió, cómo le había cortado la mano izquierda antes de que él la dominara. Les conté cómo lo vi apuñalar a mis padres, sobre la cicatriz que vi en su mano mientras agarraba el cuchillo, sobre memorizar cada detalle de su rostro, porque incluso a los 7 años, sabía que necesitaba recordar. Luego les conté cómo reconocí a Bob en acción de gracias, al ver esa misma cicatriz, sintiendo que mi cuerpo se congelaba con la certeza de que este era el hombre de mis pesadillas. Los miembros del gran jurado me hicieron preguntas reflexivas sobre la cicatriz, sobre mi certeza, sobre si había tenido alguna duda cuando vi a Bob. Respondí a cada pregunta con la mayor honestidad posible, explicando que había pasado 20 años recordando esa cicatriz, y que no había duda en mi mente de que era la misma. Después de que terminé, el detective Randolph testificó sobre la investigación y la evidencia que habían recopilado. Priscilla testificó sobre la línea de tiempo que había documentado y el comportamiento sospechoso de Bob. Dan presentó los resultados del ADN y trajo a un experto para explicar lo que significaba una coincidencia parcial y por qué era significativa, a pesar de no ser concluyente. Todo el proceso tomó la mayor parte del día. Me fui a casa agotado y emocionalmente agotado de revivir la peor noche de mi vida. Luego esperé. El gran jurado deliberó durante 2 días mientras yo apenas dormía. Cada vez que sonaba mi teléfono, saltaba. Finalmente, el detective Randolph llamó con noticias.
El gran jurado había emitido una acusación formal contra Bob por 2 cargos de asesinato en primer grado. Comencé a llorar allí mismo, en el teléfono. 20 años de dolor y frustración se derramaban. Me dijo que Bob estaba siendo arrestado en ese momento y sería retenido bajo fianza alta debido a la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga. Su familia seguía clamando por su inocencia, pero él iba a estar bajo custodia en espera de juicio. Colgué y me quedé sentado en mi sofá llorando durante 1 hora. Después de 20 años de búsqueda, el hombre que mató a mis padres finalmente estaba siendo acusado. En cuestión de horas, el arresto apareció en las noticias locales y mi teléfono comenzó a explotar. Reporteros estaban llamando, enviando correos electrónicos, apareciendo en mi edificio de apartamentos. Todos querían entrevistarme sobre el caso frío que finalmente se había resuelto después de 2 décadas. Ignoré todas las solicitudes porque Dan me había advertido que no hablara con los medios antes del juicio, pero no pude evitar ver la cobertura de las noticias. Mostraron la foto policial de Bob junto a fotos antiguas de mis padres que debieron haber venido de los archivos originales del caso. Lo llamaron un avance en un caso frío de 20 años. Un hijo que nunca se rindió en la búsqueda de justicia. Se sintió extraño ver mi historia en la televisión, ver los rostros de mis padres en la pantalla. Esa semana, tuve una sesión contigo y hablamos sobre los sentimientos complejos con los que estaba lidiando. Alivio por el arresto de Bob. Vindicación porque la gente finalmente me creía. Dolor que era de alguna manera más intenso ahora que la justicia realmente estaba sucediendo. Ansiedad por el juicio, por lo que pasaría si un jurado no condenaba. Ella me ayudó a procesar todo y me recordó que, pasara lo que pasara, había logrado algo notable al conseguir que este caso se reabriera y se acusara. Durante las siguientes semanas, el abogado de Bob presentó un montón de mociones tratando de que se descartara la evidencia. Quería suprimir mi testimonio de identificación, argumentando que no era fiable. Quería suprimir la evidencia de ADN, alegando que estaba demasiado degradada para ser significativa. El tribunal programó audiencias previas al juicio, y tuve que sentarme a escuchar días de testimonio de expertos. Expertos en memoria hablaron sobre cómo los recuerdos de la infancia cambian con el tiempo. Expertos en ADN debatieron la importancia de las coincidencias parciales. La defensa trajo a sus propios expertos que cuestionaron todo, pero Dan se defendió con fuerza con sus propios expertos que explicaron por qué mi memoria era fiable y por qué la evidencia de ADN importaba. Después de semanas de audiencias, la jueza dictó sus fallos. Tanto mi testimonio de identificación como la evidencia de ADN serían admisibles en el juicio. La defensa podría desafiar su fiabilidad ante el jurado, pero la evidencia no sería suprimida. Dan lo llamó una victoria importante para la fiscalía. Me sentí aliviado, pero también sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir. En ese momento, Dan se acercó al abogado de Bob con una oferta de acuerdo. Propuso que Bob se declarara culpable de 2 cargos de asesinato en segundo grado en lugar de primer grado. Y a cambio, obtendría sentencias concurrentes de 20 años en lugar de cadenas perpetuas consecutivas. El abogado le llevó la oferta a Bob, pero regresó diciendo que su cliente se negaba. Bob mantenía su inocencia y exigía un juicio. Una parte de mí se sintió decepcionada porque un acuerdo habría significado certeza, sin riesgo de absolución. Pero otra parte de mí quería que se enfrentara a un jurado y fuera condenado públicamente por lo que les hizo a mis padres. Quería que 12 personas escucharan todas las pruebas y lo declararan culpable. El juicio se programó para dentro de 4 meses, lo que significaba más espera. Intenté centrarme en vivir mi vida en lugar de obsesionarme con el juicio. Seguí viéndola regularmente, y ella me ayudó a entender que, independientemente de lo que decidiera un jurado, ya había logrado algo importante. Les había dado voz a mis padres después de 20 años de silencio. Había luchado por ellos y conseguido que su caso se reabriera y se presentaran cargos. Eso importaba ganáramos o no en el juicio. Comencé a intentar construir una vida más allá de este caso, haciendo planes que no se centraban en encontrar al asesino de mis padres. Fue difícil, pero se sentía necesario. Un día,
recibí un correo electrónico de la doctora Foreman. Decía que lamentaba todo lo que había sucedido y que había cortado el contacto con su padre. Dijo que me creía y esperaba que obtuviera justicia, pero que también estaba lidiando con el dolor de saber que su padre podría ser un asesino. Dijo que entendía si nunca quería volver a hablar con ella, pero quería que supiera que estaba pensando en mí. Leí el correo 2 veces y luego lo cerré sin responder. No quedaba nada que decir entre nosotros. Nuestra relación como terapeuta y paciente había terminado y necesitaba centrarme en el juicio que se avecinaba. Agradecía que me creyera, pero no podía cargar con su dolor además del mío. Tenía que concentrarme en superar los siguientes 4 meses y prepararme para enfrentarme a Bob en la corte. Preparación para el juicio y testimonio. Pasaron 3 meses en un borrón de sesiones de preparación con Dan. Nos reuníamos 2 veces por semana en su oficina, repasando cada detalle de mi testimonio hasta que podía recitarlo dormido. Él asumió el papel del abogado defensor, haciendo preguntas hostiles diseñadas para minar mi confianza y hacerme dudar de mis propios recuerdos. La práctica fue brutal, pero necesaria. Me advirtió que la defensa intentaría sugerir que me habían aleccionado o que mi memoria no era fiable después de 20 años. Trabajamos en mantener la calma al ser interrogado, reconociendo de qué no estaba seguro mientras mantenía la confianza en lo que sabía con certeza. La cicatriz, el rostro, la forma en que se movió por mi casa esa noche. Esos detalles nunca habían flaqueado. Dan me enseñó a hacer una pausa antes de responder, a pensar detenidamente en cada pregunta, a evitar ponerme a la defensiva o emocional, incluso cuando las preguntas se sentían como ataques. Para cuando llegó la fecha del juicio, me sentía tan preparado como podía estarlo, aunque mi estómago todavía se revolvía de ansiedad cada vez que pensaba en enfrentarme a Bob en la corte. El juicio comenzó un lunes por la mañana a finales de marzo. Me senté en la galería de la sala del tribunal durante la selección del jurado, observando cómo se interrogaba a 12 extraños sobre su capacidad para ser justos e imparciales. Se necesitaron 2 días completos para constituir el jurado y 2 suplentes. Luego vinieron las declaraciones de apertura. Dan se puso de pie ante el jurado y les habló de un niño de 7 años que vio cómo asesinaban a sus padres, que se escondió en un armario y vio cada detalle del rostro y las manos del asesino, que llevó ese recuerdo durante 20 años hasta que un encuentro casual lo puso cara a cara con el hombre que destruyó a su familia. Los guió a través de la evidencia que verían, los testigos que escucharían, los resultados de ADN que respaldaban mi identificación. El abogado de Bob respondió hablando de duda razonable, de cómo los recuerdos de la infancia se desvanecen y cambian con el tiempo, de cómo una coincidencia parcial de ADN no era prueba de nada. Sugirió que me había obsesionado tanto con encontrar a un asesino que me convencí de que Bob era culpable basándome en una cicatriz que miles de personas podrían tener. El jurado escuchó atentamente a ambas partes, con sus rostros neutros e indescifrables. Mi testimonio comenzó el miércoles por la mañana y duró 2 días completos. Dan me guió paso a paso por esa noche, pidiéndome que describiera lo que vi desde el armario, cómo se defendió mi madre, cómo se movió el asesino por nuestra casa como si conociera la distribución. Expliqué el reconocimiento de Bob en Acción de Gracias, el momento en que vi su mano con cicatrices y supe con absoluta certeza que era él. El interrogatorio directo fue difícil, pero manejable porque Dan y yo lo habíamos practicado muchas veces. Luego vino el contrainterrogatorio, y se sintió como un ataque. El abogado de Bob sugirió que había pasado 20 años construyendo una fantasía sobre encontrar al asesino de mis padres, que estaba tan desesperado por respuestas que me aferré a la primera persona con una cicatriz en la mano. Me preguntó si alguna vez había visto a otras personas con cicatrices en las manos y las había confundido con el asesino. Mantuve la calma y expliqué que esta no era una cicatriz cualquiera. Era distintiva y específica, irregular, y que iba del pulgar a la muñeca en un patrón que había dibujado para bocetos policiales 1000 veces. Preguntó cómo podía estar seguro de que mi memoria no había cambiado en 2 décadas, si podría estar recordando el boceto policial en lugar del asesino real. Miré directamente al jurado y les dije que había tenido pesadillas sobre esa cicatriz durante 20 años, que estaba grabada en mi cerebro,
que verla en la mano de Bob era como mirar una fotografía que había llevado en mi mente toda mi vida adulta. El jurado parecía comprensivo. Varios de ellos asintieron levemente mientras hablaba, pero no podía saber si me creían. La acusación, la defensa y el veredicto. El detective Randolph testificó a continuación, guiando al jurado a través de la investigación y cada pieza de evidencia que apuntaba a Bob. Explicó cómo Bob trabajaba en mi vecindario hace 20 años, cómo tuvo oportunidad y acceso a casas como la nuestra, cómo dejó su trabajo abruptamente 2 meses después de los asesinatos. Priscilla subió al estrado y presentó sus hallazgos sobre el comportamiento sospechoso y los cambios de vida de Bob justo después de que mis padres fueran asesinados. El experto en ADN pasó horas explicando la coincidencia parcial de ADN de debajo de las uñas de mi madre. ¿Por qué era significativa aunque no fuera completa? ¿Cómo era consistente con que Bob fuera el contribuyente, pero no podía probarlo definitivamente debido a la degradación de la muestra? El excompañero de trabajo de Bob testificó sobre haber visto rasguños en los brazos de Bob alrededor del momento en que renunció. Rasguños que Bob afirmó que eran por el trabajo, pero el momento coincidía con las heridas defensivas de mi madre. Dan construyó un caso sólido pieza por pieza, mostrando cómo todo apuntaba a Bob, aunque ninguna pieza de evidencia fuera concluyente por sí misma. La fiscalía terminó después de 5 días de testimonio, y me sentí cautelosamente esperanzado de que el jurado hubiera escuchado lo suficiente como para condenar. Bob testificó en su propia defensa, lo que me sorprendió porque Dan había dicho que la mayoría de los acusados no suben al estrado. Se sentó tranquilamente en el banquillo de los testigos y afirmó que no recordaba haber conocido a mis padres, que prestó servicio a docenas de casas en ese vecindario durante varios años y no podía recordar direcciones específicas. Admitió que el ADN podría ser suyo, pero sugirió que era coincidente, que podría haber tenido un contacto inocente con mi madre en algún momento durante una llamada de servicio. Dijo que dejó su trabajo porque su esposa estaba enferma y lo necesitaba más en casa, que los rasguños eran por trabajos de fontanería en espacios reducidos. Su testimonio fue fluido y practicado, su voz firme y razonable. Pero vi al jurado estudiando su mano izquierda mientras gesticulaba, sus ojos atraídos por esa cicatriz distintiva una y otra vez. Su abogado intentó hacerlo parecer un abuelo inocente siendo acusado erróneamente. Pero pude ver dudas en los rostros de algunos de los jurados mientras comparaban su mano con las fotos de mis bocetos policiales exhibidas en las pantallas de la sala. Los argumentos finales tuvieron lugar un viernes por la tarde. Dan guió al jurado a través de cada pieza de evidencia una vez más, pidiéndoles que consideraran la totalidad de lo que habían escuchado. Una cicatriz distintiva que coincidía perfectamente. Oportunidad y presencia en el vecindario. Comportamiento sospechoso y cambios de vida justo después de los asesinatos. ADN consistente con que Bob fuera el asesino. Y lo más importante, el recuerdo de un niño de 7 años que nunca había flaqueado en 20 años, ni una sola vez, nunca. Les recordó que la evidencia circunstancial sigue siendo evidencia, que no necesitaban una confesión o un ADN perfecto para encontrar a alguien culpable más allá de toda duda razonable. El abogado de Bob pasó 2 horas argumentando la duda razonable, atacando cada pieza de evidencia como insuficiente o poco confiable, sugiriendo que la fiscalía les estaba pidiendo que condenaran basándose en recuerdos de la infancia y coincidencias. Le dijo al jurado que no podían enviar a un hombre de 70 años a prisión de por vida a menos que estuvieran absolutamente seguros, y la evidencia no respaldaba ese nivel de certeza. El jurado recibió el caso a las 4 de la tarde, y el juez los envió a casa durante el fin de semana, diciéndoles que comenzaran las deliberaciones el lunes por la mañana. Esos 3 días de espera fueron tortura, peor que los meses previos al juicio, porque ahora estaba completamente fuera de mis manos. El jurado deliberó durante 3 días completos. Pasé esos días en una sala de conferencias cerca de la sala del tribunal, incapaz de comer o concentrarme en otra cosa que no fuera esperar noticias. Dan me advirtió que una larga deliberación podría significar que estaban luchando por llegar a un acuerdo. Pero también podría significar que estaban siendo minuciosos y cuidadosos. Cada vez que mi teléfono vibraba, saltaba,
pensando que era la llamada que anunciaba que habían llegado a un veredicto. Finalmente, el miércoles por la tarde, llegó la llamada. El jurado tenía un veredicto. Corrí de regreso a la sala del tribunal. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Todos tomaron asiento y el juez hizo entrar al jurado. La portavoz se puso de pie y el juez preguntó si habían llegado a un veredicto. Ella dijo que sí. El secretario leyó los cargos y preguntó por el veredicto del cargo 1, asesinato en primer grado. Culpable. Cargo 2, asesinato en primer grado. Culpable. Rompí a llorar allí mismo, en la sala del tribunal. 20 años de dolor. Rabia y frustración se derramaron mientras la palabra culpable resonaba en mis oídos. Bob no mostró emoción mientras se leía el veredicto, simplemente se sentó allí con las manos cruzadas sobre la mesa, pero vi a su familia llorar en la galería detrás de él. El juez agradeció al jurado y programó la sentencia para dentro de 2 semanas. Dan puso su mano en mi hombro mientras sollozaba, diciéndome que lo habíamos logrado. Finalmente se había hecho justicia. No podía hablar. Apenas podía procesar que después de 2 décadas de búsqueda, Bob había sido condenado por matar a mis padres. Sentencia y el comienzo de una nueva vida. Llegó el día de la sentencia 2 semanas después, y había preparado una declaración de impacto de la víctima. El juez me permitió hablar antes de imponer la sentencia. Me paré en el podio y miré directamente a Bob mientras hablaba de cómo sus acciones destruyeron mi infancia. Cómo pasé 20 años perseguido por pesadillas y consumido por la necesidad de encontrarlo. Cómo me robó a mis padres y me dejó solo en el mundo a los 7 años. Describí la terapia, las noches sin dormir, el miedo constante a que nunca lo atraparían y mis padres nunca obtendrían justicia. Mi voz temblaba, pero logré terminar toda la declaración sin derrumbarme. Bob se quedó mirando la mesa todo el tiempo, sin mirarme ni una sola vez. Su abogado solicitó clemencia basándose en la edad de Bob y la falta de antecedentes penales, sugiriendo que las sentencias concurrentes serían apropiadas. Dan argumentó a favor de la máxima pena, señalando la naturaleza calculada del crimen. El hecho de que Bob había evadido la justicia durante 2 décadas y el impacto devastador en mí y mi familia. El juez tardó menos de 5 minutos en decidir. Sentenció a Bob a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, diciendo que el brutal asesinato de 2 personas en su propia casa, combinado con 20 años de evasión, justificaba la pena más dura disponible bajo la ley. Bob tenía 70 años. Moriría en prisión. Mientras los alguaciles se lo llevaban esposado, sentí que se levantaba un peso de mi pecho que había estado cargando desde que tenía 7 años. Después de la sentencia, conduje hasta el cementerio donde estaban enterrados mis padres. No había visitado sus tumbas desde que comenzó el juicio, porque quería esperar hasta poder decirles que todo había terminado. Me arrodillé entre sus lápidas y les dije que su asesino finalmente había sido llevado ante la justicia, que Bob había sido condenado y pasaría el resto de su vida en prisión, que nunca me había rendido con ellos y nunca lo haría. Lloré mientras hablaba, pero eran lágrimas diferentes a las de antes. El dolor seguía ahí, siempre estaría ahí, pero ya no se mezclaba con la rabia y la frustración impotentes. Había hecho todo lo que estaba en mi poder para hacerles justicia, y lo había logrado. Ellos podían descansar ahora. Yo podía descansar ahora. Me quedé en el cementerio durante más de 1 hora, simplemente sentado con ellos, sintiendo una sensación de paz que no había experimentado desde que tenía 7 años. El trauma nunca desaparecería por completo, pero se había transformado en algo que podía llevar sin que me consumiera. Mi siguiente sesión de terapia con ella se centró en procesar todo lo que había sucedido y pensar en lo que vendría después. Ella me preguntó cómo me sentía ahora que el juicio había terminado y Bob estaba en prisión. Le dije que se sentía extraño, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 20 años y finalmente pudiera exhalar. Pero también me sentía perdido porque había pasado toda mi vida adulta definido por ser una víctima y un testigo, por buscar al asesino de mis padres. Y ahora eso había terminado. No sabía quién era yo cuando esa ya no era mi identidad principal.
Ella dijo que eso era completamente normal, que había pasado tanto tiempo concentrado en una meta que alcanzarla dejaba un vacío que necesitaría aprender a llenar con nuevos propósitos y relaciones. Me animó a explorar intereses que había descuidado mientras estaba consumido por el caso, a construir amistades y tal vez incluso relaciones románticas, a pensar en metas profesionales más allá de simplemente sobrevivir. La idea de tener un futuro no centrado en el pasado daba miedo, pero también era emocionante. Por primera vez en 20 años, podía imaginar construir una vida que no estuviera definida por lo que Bob me había quitado. El próximo capítulo, Defensa de casos fríos. 3 semanas después de la sentencia, encontré un grupo de defensa de casos fríos que se reunía en el centro cada martes por la noche. Entré a mi primera reunión y vi a unas 15 personas sentadas en círculo, todas cargando el mismo tipo de peso que yo había estado cargando durante 20 años. El facilitador preguntó si alguien quería compartir, y levanté la mano antes de poder retractarme. Les conté sobre mis padres, sobre la búsqueda de 20 años, sobre reconocer a Bob en la cena de Acción de Gracias. Cuando terminé, una mujer al otro lado del círculo comenzó a llorar porque su hermana había sido asesinada hace 18 años, y el caso también se estaba enfriando. Después de la reunión, ella me preguntó cómo seguía adelante, y le dije exactamente lo que el detective Randolph me había dicho sobre documentar todo y nunca rendirme. Durante los meses siguientes, me convertí en un habitual en esas reuniones, compartiendo mi experiencia con la evidencia de ADN y los procedimientos judiciales, ayudando a las familias a comprender qué esperar del sistema legal. Me dio algo que no esperaba, una forma de convertir todo ese dolor en algo útil para otras personas. 6 meses después de la condena de Bob, estoy sentado en una cafetería llenando una solicitud para el programa de justicia penal de la Universidad Estatal. Mis pesadillas pasaron de ser todas las noches a tal vez una vez a la semana. Y cuando vienen ahora, son diferentes. Menos sobre la impotencia, y más solo recuerdos de los que puedo despertar. Ahora tengo amigos de verdad, gente del grupo de defensa, y algunos compañeros de trabajo que me invitan a cosas. Y realmente voy en lugar de poner excusas. El fin de semana pasado, fui a una barbacoa y me reí de chistes tontos y no pensé en el asesinato ni una sola vez. Todavía visito las tumbas de mis padres todos los domingos y les cuento sobre mi semana, sobre las familias a las que estoy ayudando y las clases que planeo tomar. El dolor vive en mí, pero ya no dirige mi vida. Les hice justicia, y ahora estoy construyendo el tipo de vida que ellos hubieran querido para mí.